Muy bien, arrancamos. Muy buenos días a todos. De parte de AGEXPORT les damos la más cordial bienvenida a este interesante webinar de hoy. La Unión Europea, China y los Estados Unidos son las principales economías del mundo. Cada uno de ellos representa más del 16% del Producto Interno Bruto mundial. Gracias a su PIB, alrededor de 13 billones de euros, y a la apertura de su mercado, la Unión Europea ha desempeñado un papel central en la configuración del sistema comercial internacional, marcando tendencias importantes enmarcadas en los retos de la Agenda 2030. Quisiera pedirles a todos nos acompañen en este vuelo y quisiera comentarles un poco la agenda que tenemos el día de hoy. En primer lugar, vamos a pedir unas palabras de bienvenida por parte de AGEXPORT y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es nuestro coanfitrión junto con Atrevia en este webinar de hoy. Luego vamos a hacer una exposición breve de la reciente ley de cadenas de suministro de Alemania, que fue recientemente aprobada, para luego pasar a analizar un poco el entorno comercial político de la Unión Europea y hablar un poquito de otras regulaciones como la Ley Antidesperdicio y de Economía Circular de Francia y el Real Decreto de Envases y Residuos de España. Finalmente, vamos a pedirle a nuestros colegas de las embajadas de Bruselas y del Reino de Países Bajos de Guatemala que nos comenten un poquito cómo ven estas tendencias en los países en que están operando. Y finalmente abriremos al público a preguntas y comentarios de los participantes. Quisiera comentarles rápidamente algunos anuncios parroquiales. A todos ustedes les pedimos que por favor nos llenen una encuesta de satisfacción que se colocará en unos minutos en el chat, y a los socios a que se inscriban en AGEXPORT Plus a través del código QR que aparece en pantalla. Sin más, Yolanda Mayora, perdón, no me presenté al inicio, soy gerente de sostenibilidad de AGEXPORT, y entonces le pediría a Carlos Baccaro, quien es secretario de la Junta Directiva de Cafés Diferenciados y además miembro de nuestro comité de sostenibilidad en AGEXPORT, que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, Carlos, adelante. Gracias, Yolanda. Muy buenos días a todos. Excelentísima viceministra de Relaciones Exteriores, señor embajador de Guatemala en la República de Alemania, señores conferencistas, amigos y amigas. En nombre de AGEXPORT, queremos agradecerles que nos acompañen este día para compartir sobre tendencias, retos y oportunidades del mercado europeo. Para Guatemala, este es nuestro tercer mercado de importancia y sabemos que es una plaza comercial que ofrece muchas oportunidades para nuestros productos, pero saber también que es un mercado que exige altos estándares de calidad sociales y ambientales. En lo particular, como miembro del Comité de Cafés Diferenciados, el mercado europeo representó más de 880 millones de dólares en el último año, lo que representa una entrada de divisas importante para el país, pero sobre todo la oportunidad de generar ingresos para muchos pequeños productores que son parte del sector. Como otros sectores que exportan al mercado, nos hemos estado preparando para cumplir los altos estándares de ese mercado con certificaciones, trazabilidad y otras acciones. Es por eso que agradecemos al gobierno de Guatemala, a la empresa Atrevia y a todos los que han hecho posible este seminario, que nos dará más conocimientos e información valiosa para prepararnos y aprovechar aún más las oportunidades que ofrece el mercado europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, agradecemos, como dijo Carlos, a los aliados para este seminario. Quisiera entonces pedirle a nuestro embajador ante la República Federal de Alemania, nuestro querido amigo Jorge Lemke, que también nos pueda dirigir un saludo a la audiencia. Gracias, Jorge. Gracias, Yolanda. Pues es un honor para mí darles la bienvenida a todos a este conversatorio o webinar, como se le quiera designar.
Empiezo pues saludando a la señora viceministra Shirley Aguilar, a Yolanda Mayora, también al señor Vaccaro y todos los embajadores o excelencias que nos acompañen hoy, así como representantes gubernamentales, pero principalmente los empresarios exportadores de Guatemala, miembros de AGEXPORT, que reciban todos una cálida bienvenida por esta Embajada de Guatemala en Berlín. Refuerzo la palabra cálida porque aquí hay mucho frío ahora, pero de cualquier forma es con mucho aprecio que hacemos este esfuerzo. Como parte de esto y realizado desde Alemania para la recuperación económica post-COVID de nuestro país, hemos buscado permanentemente enfocarnos en identificar oportunidades para nuestros exportadores y al mismo tiempo hemos prestado atención a las condiciones del mercado de destino que puedan traducirse en riesgos o amenazas. El tema regulatorio, llamamos la atención en esta ocasión a la Ley de Cadena de Suministro de Alemania, recientemente aprobada y en fase de implementación, que tiene como objetivo responsabilizar a las empresas alemanas por la debida diligencia en la identificación de potenciales violaciones de derechos humanos y ambientales, entre otros, a lo largo de la cadena de suministro. Las empresas alemanas deben asumir la responsabilidad de cumplir con los estándares en su cadena de suministro e introducir procesos para verificar que se cumplan esos criterios corporativos de responsabilidad social y ambiental. El objetivo de este evento es elevar el conocimiento del contenido de la ley y discutir las implicaciones que tendrá este instrumento legal para las relaciones comerciales entre Alemania y Guatemala. Todos reconocemos la importancia de estos temas y a través de este tipo de eventos fortalecemos nuestro compromiso de abastecer a Alemania y al mundo con productos y servicios cumpliendo con los más altos estándares globales. Esperamos que a través de esta charla podamos contribuir a que su empresa pueda identificar riesgos y convertirlos en oportunidades. En este momento, le cedo la palabra a la viceministra de Relaciones Exteriores, Shirley Aguilar, quien inaugurará oficialmente el evento el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, viceministra. Bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, estimado embajador Lemke, por su presentación y también a usted, querida Yolanda. Realmente ha sido por iniciativa suya que hemos estado coordinando esta actividad ya por segunda ocasión para el sector privado guatemalteco, a través del apoyo que también nos dan los consultores de Atrevia y empresarios que se han unido a este esfuerzo para dar a conocer esas nuevas tendencias que se están dando en la Unión Europea para el comercio de bienes y servicios tan importante para el sector exportador de Guatemala. Por ello es para mí un placer participar en el evento esta mañana y agradezco también a la Junta Directiva de AGEXPORT y a los empresarios de los distintos sectores económicos que participan, en especial al equipo y a la coordinación de este evento que ha hecho nuestra embajada en Berlín. Espacio brindado para el desarrollo de estos temas en un contexto mundial tan acelerado. Es para mí, ¿verdad?, muy importante resaltar que la conversación del día de hoy nos llevará a evaluar los nuevos estándares de comercio con la Unión Europea, un mercado sumamente importante para las exportaciones guatemaltecas, pero más aún un mercado que ha tomado una clara decisión y está buscando horizontes que van más allá de una visión tradicional de mercado. La crisis sanitaria relacionada con el COVID y la pandemia que estamos viviendo actualmente nos han obligado a todos los países a replantear muchos temas como el manejo de la salud a todo nivel, cambiar todos nuestros mecanismos de bioseguridad. Incluso las empresas guatemaltecas han tenido que mejorar y cambiar sus procesos productivos, pero hemos sido muy resilientes y muy adaptados para poder lograrlo, y también nos ha brindado esa oportunidad de reevaluar cómo organizaremos nuestra economía en el futuro. La conferencia de hoy llega en el momento adecuado,
y no me dejarán mentir los que están presentes, que casi el 50% de los europeos afirma haber trabajado desde casa durante la pandemia. El comercio electrónico ha sido una modalidad recurrente y que ha aumentado en casi un 20% durante la primera etapa del año que pasó y este año, y se mantuvo ese nivel incluso después de que se levantaron todas las restricciones a nivel mundial. Pero no solo aquellas tendencias y estándares consecuentes a la pandemia están teniendo un protagonismo en el mercado europeo. Hay un gran interés a los cambios en las preferencias y expectativas de los consumidores. Es el consumidor mismo, a través de los patrones de consumo y decisiones en su estilo de vida, quien da forma a estos estándares y tendencias. Conceptos como orgánico, sostenible y comercio justo son de vital importancia. Se han hecho un lugar importante en el vocabulario y en el día a día de las empresas y el consumidor europeo, y ejemplifican de buena manera una madurez que está teniendo el mercado y esa exigencia sin precedentes a la cual nosotros debemos adaptarnos si queremos seguir siendo competitivos y abordar esos mercados. Hoy hablaremos de conceptos como derechos humanos, sostenibilidad y debida diligencia, con el objeto de entender y comprender estos nuevos estándares del mercado europeo e internacional. La denominada ley de la cadena de suministros, que recientemente se aprobó en Alemania, exige que las empresas alemanas se aseguren de cumplir con los estándares sociales y medioambientales en su cadena de suministros. Eso significa que se solicitará a las empresas de abastecimiento de todo el mundo, ¿verdad? Que demuestren una debida diligencia en temas específicos en todas acciones de producción y logística, básicamente en toda su cadena de suministros y abastecimiento. Es importante reiterar que Guatemala y la Unión Europea compartimos y priorizamos la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental. Y es importante también destacar que Guatemala cuenta con un sector exportador responsable y resiliente, que cumple con niveles y estándares de calidad mundial necesarios para competir en el mercado europeo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestra red de consejeros comerciales, estamos con la mejor disposición de poder informar sobre estas nuevas tendencias a nivel internacional. Reconocemos que brindar información e inteligencia de mercado oportuna para la toma de decisiones de nuestros exportadores es probablemente uno de los insumos más valiosos que como Ministerio de Relaciones Exteriores podemos compartir con nuestros sectores exportadores, y esperamos que este evento y que estamos preparando con mucho esfuerzo refuerce esa idea y podamos sin ninguna duda traerles información de valor, y para nosotros será un placer poder apoyarles con cualquier duda, cualquier información que tengan relacionada a este y otros temas. Muchísimas gracias a todos y espero que sea una jornada muy, muy productiva. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida viceministra y amiga Shirley, de verdad, por el apoyo que siempre hemos tenido de la red de consejeros comerciales y el ministerio. Y para empezar ya, digamos, con esta conferencia, quisiera pedirle a Miguel Solís que empiece a poner su presentación para mientras yo presento a Miguel. Miguel es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y tiene un máster en Comunicación y Marketing Empresarial por el INSA, que es una escuela de comunicación de Barcelona. Desarrolló sus intereses en inteligencia y políticas públicas de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, D.C. Obtuvo un reconocimiento académico en comercio exterior en la Universidad de Georgetown y la Asociación de Comercio Internacional de Washington. En su experiencia diplomática, Miguel obtuvo por oposición el cargo de agregado comercial en la Embajada de Guatemala en Washington, D.C., donde dirigió la cartera comercial de Guatemala durante 4 años ante las administraciones de Obama y Trump. Desde el 2019, Miguel se desempeña en Berlín como asesor comercial, enfocándose en el impulso y la reapertura de la economía de Guatemala. Muchísimas gracias, Miguel, y bienvenido. Hombre, gracias, Yolanda, a usted por ese repaso de tantos años de experiencia. Hay algo que se olvida ahí y no puedo dejar de decirlo. Mi principal trabajo es que soy papá de 2 pequeños angelitos
y bueno, es parte importante de lo que me hace como persona. Agradecer al señor embajador y a la señora viceministra por esas palabras de introducción, y al señor Carlos Vaccaro también por la introducción y esos datos interesantes que compartía con nosotros. Me toca a mí hablar un poquito de nuevos estándares del comercio con la Unión Europea. La palabra, digamos, nuevos es relativa, ¿no? Cuando hablamos de estándares y tendencias, reconocemos y sabemos que son constantes y dinámicos, diría yo, permanentemente cambiando, permanentemente ajustándose en unas regiones o en unos países más rápido que en otras, pero son elementos que todos ustedes empresarios manejan, dominan y de alguna forma conviven con ellos, ¿no? Año con año, cosecha tras cosecha. Hay elementos que van cambiando de estos estándares, ya sea de mercado, y algunos que no son, digamos, tan tradicionales de mercado como vamos a conocer hoy. Vamos la siguiente, aquí está. En alemán, pues un poquito larga esta palabra, Lieferkettengesetz, que básicamente se puede dividir en 3 pequeñas palabras: Liefer, entrega; Ketten, una cadena; y Gesetz, la ley, ¿no? Entonces, haciendo una, no traducción, pero de pronto una interpretación al castellano, sería una ley de debida diligencia en la cadena de suministros. Y aquí la primera gran recomendación, y abajo ustedes pueden ver 3 links, 3 direcciones de internet, el primero, el Auswärtiges Amt, que básicamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. El siguiente, una página dedicada exclusivamente al tema de la cadena, de la ley de debida diligencia. Y el tercero es el sitio para el Ministerio de Economía alemán. Como les comentaba, la primera gran sugerencia que yo me atrevo a hacer esta mañana tarde es, por favor, visite estos tres sitios, descargue la versión en inglés, traducción oficial del gobierno alemán de la ley. No es muy larga, y es sin duda la mejor forma en la que usted puede familiarizarse con la ley, empezar a conocer un poquito de los fundamentos, el alcance y los detalles que nos interesan a nosotros como proveedores o como parte de esa Ketten, de esa cadena, ¿no? Dicho esto, yo quiero, creo que se ve bien, yo tengo que mover esto un poquito, quiero compartir con ustedes el resultado de la votación en el Parlamento alemán el pasado junio de esta ley. Algunos dirán, bueno, será un tema entre derecha e izquierda, quizás la derecha está más alejada de esta idea y la izquierda estará un poco más cerca. No, realmente no. Como pueden ver ustedes, 412 votos a favor, 159 votos en contra. Esto quiere decir que hay un apoyo inmenso en la representatividad que el Parlamento alemán supone para este tipo de pensamiento, este tipo de nuevos estándares, en fin, esta ley, ¿no? El CDU-CSU, que es la coalición a la que pertenece Merkel, que precisamente ayer deja de ser la canciller alemana, y está muy a favor, 245 diputados a favor de ello, y el SPD, que es el Sozialpartei Deutschland, de quien Olaf Scholz, justo hoy juramentado como próximo canciller alemán, actual canciller alemán ya, también en una dinámica de apoyo, de votación a favor de la ley, 152 votos. Es importante mencionar, hasta la derecha pueden ver ustedes el Partido Verde, que fue determinante en estas elecciones y que, dicho sea de paso, Annalena Baerbock, quien era la candidata a canciller propuesta por el partido, es ahora la nueva ministra de Relaciones Exteriores alemana. Así que se puede ir pintando una idea
SPD, el canciller Olaf Scholz, y el Partido Verde, la ministra de Relaciones Exteriores, ambos partidos a los que pertenecen con un amplio apoyo. AfD, que es el Partido de Alternativa por Alemania, y el FDP, que es neoliberales, digamos, son aquellos partidos que votaron en contra. Sin embargo, la ley pasó con bastantes votos a favor. Dos temitas más que creo que Mateo va a comentar después. Robert Habeck es el nuevo ministro de Economía alemán, también del Partido Verde. En el Ministerio de Agricultura queda el señor Özdemir, que también es del Partido Verde, y en el Ministerio de Desarrollo, que tiene mucho que ver con estos temas, Svenja Scholze, quien es del partido del SPD, igual que Olaf Scholz, pero muy importante, ella viene de ser la ministra de Medio Ambiente y pasa a ser la ministra de Desarrollo. Esto para pintar un poquito la tendencia política que se ve en esto, y que sé que Mateo va a compartir con ustedes más a profundidad a continuación. Vamos entonces a conocer qué es la ley de debida diligencia en la cadena de suministros, y como bien lo decía nuestro embajador y nuestra viceministra, pues básicamente la ley fue diseñada para combatir violaciones de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro. Las empresas alemanas deben asumir esa responsabilidad de hacer una debida diligencia, como mínimo documental, y también introducir procesos para verificar el cumplimiento de estas normas. ¿Cómo se definen los riesgos en esta ley? Pues básicamente en una frase muy interesante, pero también que da bastante a la interpretación. Haciendo una traducción, pues es una condición en la que sobre la base de circunstancias fácticas, qué tipo de circunstancias aún no sabemos, existe una probabilidad suficiente, todavía no se define cuál es esa suficiencia en la probabilidad, de que una violación a una de las siguientes prohibiciones sea inminente. Y luego hay una lista muy amplia, yo no puse todas aquí, en la ley están detalladas, pero incluyen trabajo infantil, obviamente peores formas de trabajo infantil, formas de esclavitud, prácticas similares, prostitución infantil, esclavitud, estándares insuficientes de seguridad en el área de trabajo, ausencia de medidas de protección en el área de trabajo. Es decir, hay un sinfín de medidas que comprenden y que incluyen o se incluyen en esta ley. ¿A quién afecta esta ley? Esto es una pregunta que me han hecho mucho. Pues básicamente es a todas las empresas que tienen su administración central en Alemania, su mercado principal en Alemania, sus oficinas administrativas y su asiento registral en Alemania. En 2023, todas aquellas empresas que cumplen con lo ya indicado y que tienen además de 3,000 empleados, estarán en la obligación de iniciar a aplicar esta ley. Es importante decir que cuentan los empleados extranjeros, trabajadores temporales, así como la suma de los empleados en las filiales que esta compañía pueda tener internacionalmente. Un año posterior se hará con empresas de más de 1,000 empleados. Es importante mencionar que la ley menciona a proveedores directos e indirectos, es decir, no menciona cuántos pasos, pero es uno de los temas que está por definirse. ¿Qué sanciones se pueden esperar para las empresas alemanas? Repito, bueno, multas que van desde cuantiosas sumas entre 100,000 y 800,000 euros, hasta aquellas empresas que tienen ingresos anuales de más de 400 millones, la multa puede ascender hasta 8 millones de euros y además poder ser excluidos de las licitaciones públicas durante varios años. Entonces, para definir bien, y obviamente el objetivo de este día es tratar de dar una síntesis y una guía clara de qué podemos hacer las empresas desde Guatemala, que ya tienen contrapartes alemanas y que hacen negocios con ellos, o aquellas compañías alemanas guatemaltecas, que quieren iniciar relaciones en el mercado alemán. Las obligaciones en la debida diligencia son
Primero, establecer un sistema de análisis de manejo de riesgos. Publicarlo, obviamente, designar a una persona responsable dentro de la empresa, exclusiva para estos temas, realizar análisis de riesgo en forma regular, hacer una publicación anual de política interna de cómo se manejarán esos temas, establecer medidas preventivas, tomar acciones de remedio, establecer un procedimiento de quejas y denuncias, este es un tema muy, muy importante, implementar las obligaciones que la debida diligencia debe tener con respecto a los riesgos en los proveedores indirectos, documentación y reporte de todo ello. Basado en estas obligaciones, yo me he dado a la tarea de hacer una especie de recomendación o checklist para nuestras compañías guatemaltecas, cómo poder empezar a prepararnos de cara a esta nueva realidad o esta nueva tendencia. Lo más importante, ya que las empresas tienen la obligación de establecer internamente y publicar una declaración de política, hable con su contraparte alemán, hable con su cliente alemán y consulte sobre estos documentos. Obviamente están en desarrollo y aunque la respuesta sea, disculpe, aún no los tenemos listos, aún no los tenemos publicados, ya que no tienen la obligación de hacerlo hasta 2023, sí, su interés y su proactividad de conversar sobre estos temas, estoy seguro le supondrá oportunidades y una mejor relación con su cliente. La ley también obliga o sugiere que se identifique a una persona responsable dentro de la organización. Identifíquelo usted e inicie esa conversación con esta persona. Definir y publicar mecanismos de reclamación. Una vez usted haya identificado a esta persona encargada dentro de la empresa, su cliente, su socio, solicítele cuáles son esos documentos que ellos, es decir, en donde ellos detallan el mecanismo. Esto le va a ayudar a usted a entender mucho mejor cuáles son esos requerimientos documentales que la compañía le hará a partir del 2023. Luego, poner al día los datos del socio. ¿Por qué me detengo y hago un énfasis en esto? Si usted identifica a esta persona, le solicita la documentación para usted informarse, ofrezca también una actualización de sus datos de contacto, de sus certificaciones disponibles, incluso se abre una oportunidad para revisitar o identificar nuevas oportunidades de negocios si usted ha abierto nuevas líneas de productos, es decir, la oportunidad de poder tener una conversación mucho más allá, mucho más a fondo y demostrarle a su cliente alemán que usted está interesado en apoyarle a cumplir con esta ley. Ellos tienen que publicar documentos de reporte, entonces solicite usted cuáles van a ser esos documentos, qué tipo de información se le va a requerir. Y obviamente la ley exige o requiere que haya una transparencia y una debida diligencia de la compañía alemana en toda la cadena de suministros. Si usted no lo conoce aún, que muy probablemente ya lo conozca, consulte con su contraparte alemana para conocer usted cuáles son los elementos que completan desde la perspectiva de la compañía alemana esa cadena de suministro que él debe revisar y debe documentar y reportar de acuerdo a la exigencia de la ley. Y luego, adelante usted la consulta de cuándo se hacen las supervisiones continuas. Mi mejor consejo en este sentido es trate de adecuarse, de acoplarse y de entender la metodología de pensamiento que tiene su contraparte, su socio. Al alemán se le facilita y tiene una costumbre muy bien reconocida de planificar muchísimo.
trate usted de ingresar, de entrar con él a ese mecanismo de planificación que hacen ellos, porque sin lugar a dudas eso le va a facilitar no solo a usted comprender y tener una mejor relación para poder cumplir con esos estándares que le requerirá la ley, pero también usted le facilitará la vida a ese cliente. Y no olvidemos, en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Tratemos de ser esos pescadores que en este río revuelto, mientras se implementa la ley, busquemos oportunidades. Puede ser que ese factor determinante sea la facilidad que usted le da a ese cliente alemán en cumplir con todos estos requerimientos y abra oportunidades de negocio más allá de las que ya tienen. Yo con esto termino, espero haber dado un resumen en 15 minutos y una recomendación en 15 minutos para poder ayudar un poco a que usted pueda dar esos próximos pasos. De más está decirlo, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, acérquese a su gremial, acérquese a su cámara, haga esas consultas, acérquese a nosotros también. Básicamente para eso estamos, como decía la viceministra, y con esto cierro, esta información oportuna de lo que está sucediendo en otros mercados es posiblemente aquella información que más valor tiene que nosotros podamos darle a usted. Usted es el experto en los mercados, usted es el experto en sus operaciones, y creo que esta información oportuna tiene mucho valor y lo estamos haciendo en un tiempo adecuado. Con esto cedo la palabra a Yolanda. Muchas gracias. Creo que las preguntas y comentarios al final, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas por ahí. En relación a la ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos hizo llegar ya el texto de la ley y información oportuna que está a disposición de todos ustedes. Comunicarse con sus coordinadores y ellos pues podrán dárselas. Quisiera entonces agradecerte, Miguel, creo que es muy, digamos, al grano lo que nos presentaste, y quisiera ahora invitar a nuestros amigos de Atrevia, a Mateo González y a Ana María Martín. En lo que se acomodan Mateo y Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Mateo es consultor de Asuntos Públicos de Atrevia, Bruselas, graduado en Economía por la Universidad de Santiago Compostela y máster de Negocios Internacionales por el Instituto Español de Comercio Exterior. Es especializado en políticas de agri-food, sostenibilidad y medio ambiente, y antes de trabajar en Atrevia, Mateo trabajó como asesor en el Parlamento Europeo para políticas de agricultura y desarrollo rural. O sea, Mateo, has estado donde realmente asustan, y efectivamente de esto queremos que nos cuentes un poco este día. Aprovecho para también presentar a Ana María Martín, quien es consultora también de Asuntos Públicos de Atrevia en Bruselas. Es graduada del doble grado de Relaciones Internacionales y Comunicación Global con especialización en Política Exterior y Seguridad Internacional. Es especializada también en políticas de agri-food, energía, medio ambiente y sostenibilidad, y cuenta con experiencia en el sector de defensa y seguridad centrado en relaciones transatlánticas. Bienvenidos, Ana María y Mateo. Queremos que de una forma coloquial nos cuenten un poco sobre posibles implicaciones para las empresas de la cadena de suministro de esta ley y otras regulaciones, como por ejemplo la Ley Antidesperdicio y de Economía Circular de Francia y el Real Decreto de Envases y Residuos de España, que son otras de las regulaciones que en este momento pues están poniéndose en vigencia, en discusión, y quisiéramos que ustedes nos comenten al respecto. Bienvenidos, tienen la palabra. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por la presentación también al señor embajador, a Jorge Lenque, a la viceministra, a Gexport por la organización de este fantástico evento, y también muchísimas gracias a Miguel Solís por su brillante intervención anteriormente, por
recuperar un poco lo que dijo Miguel Solís y haciendo honor a su posición en Alemania, es cierto que los alemanes son una sociedad bastante cuadriculada y bastante bien organizada. Fíjense si son bien organizados, que dijeron que iban a tener la formación para el próximo día 6 para el pasado día 6 de diciembre y terminaron haciéndola entre el 7 y 8, es decir, que con esa precisión meridianamente clara, apenas un día de margen, consiguieron hacer este gobierno de coalición después de nada más y nada menos que 16 años de gobierno de la canciller Angela Merkel. En mi exposición, antes de hacer esta pequeña introducción, voy a hablar de nuevo de la Lieferkettengesetz, la ley de cadena de suministro alemana, pero de una perspectiva más europea, desde una perspectiva de la Unión Europea, porque si bien es cierto que Alemania es un mercado crucial, y en esto ya entraré más adelante, no solo por su tamaño, no solo por su importancia económica, sino por su repercusión e influencia sobre el resto de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, es importante también señalar esta perspectiva europea porque cuando estamos hablando de política comercial no se tiene únicamente la visión de un único país, que puede ser de Francia, de Alemania, de España, de Italia, etcétera, sino que se tiene la visión global de la Unión Europea. Así pues, Guatemala cuenta, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, donde también está Honduras, El Salvador y Costa Rica, que, por cierto, la evaluación estaba pensada para este último trimestre de 2021, pero por cuestiones como la pandemia de COVID-19 estamos viendo y siguiéndola muy de cerca. Entonces vamos a comenzar hablando de Alemania de nuevo. Tenemos la Lieferkettengesetz, como ya habló Miguel Solís, la ley de cadena de suministro, que está dentro de las políticas, como se llama, de prácticas comerciales desleales y de diligencia debida, donde también hay otra ley que sería la ley de mercado agrario, la Agrarmarktgesetz, que esta fijaría un poco los niveles de precios de los productores primarios. Pero lo crucial y aquí es la Lieferkettengesetz, ley de mercado agrario, ley de cadena de suministro y diligencia debida. ¿Por qué? Porque no solo existe en Alemania, sino que también existe en los Países Bajos y también existe en Francia, y no solo se espera que se extienda al resto de países, sino que la Unión Europea se tiene previsto que en el primer semestre de 2022, bajo la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, empiece con una iniciativa legislativa para implementarla. ¿Por qué? Porque ya hubo una votación en el Parlamento Europeo en marzo de este 2021 en el que se instaba a la Comisión Europea a tomar cartas en el asunto. Entonces, si nosotros podemos ver el desarrollo de la comitología en Alemania durante los años 20 y 21 y que vendrá en efecto en el año 23 y 24 para el mercado alemán y por ende para el mercado guatemalteco, podemos asimilar que en el curso del 25-26 ocurrirá a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, volviendo al caso de Miguel Solís, sabemos que esta ley afectará no solo a Alemania, sino a terceros países y crucial para sectores exportadores de Guatemala, como puede ser el cardamomo, el azúcar, cacaoteros, cafeteros o bananeros, que aunque sé que, por ejemplo, APIB está ahora mismo apartada de AG Export, nosotros también les asesoramos, es muy importante tener en cuenta quién es su contraparte en Alemania. Estamos hablando de grandes grupos de retailers, estamos hablando de grandes compradores como Lidl, Aldi, Edeka, Grupo Kaufland, Rewe, etcétera, que son todas empresas de más de 3.000 trabajadores. Por lo tanto, ya en el propio año 23, en el propio año 24, veremos cambios dentro de este sistema. ¿Cómo se van a producir estos cambios? Se van a producir a través de lo que se llama la BAFA, BAFA, que es la agencia federal, la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones de Alemania. Esta agencia, dependiente del Ministerio de Finanzas, puesto que tiene su partida presupuestaria única dentro del ministerio, van a ser los encargados de identificar, evaluar y, en caso que corresponda, sancionar o proponer a sanción a las empresas alemanas que no cumplen con esta diligencia debida. Es decir, diligencia debida no solo en materia de salarios, no solo en materia de derechos laborales, no solo en materia de trabajo infantil, sino en materia medioambiental, en materia de trato con respecto a los proveedores, en materia de uso adecuado de los recursos, etcétera, 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 donde también se contempla, por ejemplo, el trato con las comunidades indígenas tan importante en países centroamericanos. Entonces, cuando las empresas alemanas tengan que identificar, evaluar, prevenir, remediar, etcétera, etcétera, etcétera,
y se puede producir una denuncia, será la BAFA quien lo evalúe. Y aquí es donde vamos a entrar en lo que explicó brevemente Miguel Solís, pero quiero entrar más en detalle. Es decir, Alemania, después de 16 años de gobierno democristiano de la CDU y la CSU, con la sobreconocida Angela Merkel, llegó a un último gobierno de 4 años que le tocó lidiar con la crisis de coronavirus, por eso se hizo conocido, pero es más importante recalcar que era un gobierno de coalición, es decir, los democristianos con los socialdemócratas. Los socialdemócratas, que son los que ahora gobiernan, son los que presionaron al gobierno alemán para que se hiciese esta ley de cadena de suministro y diligencia de vida. Y las votaciones que nos puso en las capturas de pantalla Miguel Solís, vemos que tanto los democristianos como los socialdemócratas como el Partido Verde votaron a favor. Pero, sin embargo, hubo 2 partidos que votaron en contra. Uno son AfD, Alternativa para Alemania, y otro es el FDP, Freie Demokratische Partei, o los liberales. ¿Qué pasa con el FDP? El FDP ahora mismo está en el gobierno. Entonces es crucial entender el papel que va a tener este socio de la coalición de gobierno, coalición a 3 partidos, socialistas, verdes y liberales, con respecto a esta ley de cadena de suministro y diligencia de vida. Sabemos que el canciller va a ser Olaf Scholz, del Partido Socialista. Sabemos que la el vicecanciller del Partido Verde, Robert Habeck, va a estar a cargo de Economía y Protección del Clima. Sabemos que Exteriores va a ser del Partido Verde, pero el Ministerio de Finanzas va a ser de Christian Lindner, es decir, el candidato del Partido Liberal, el partido que votó en contra, y va a tener el Ministerio de Finanzas que va a ser el encargado de darle la partida presupuestaria a la BAFA, quienes van a ser quienes evalúen o no las infracciones en la ley de cadena de suministro y diligencia de vida. Entonces, cogiendo un poco haciendo también referencia a lo que nos decía Yolanda, coloquialmente, ¿esto qué implica? Pues que la ley puede ser más laxa, es decir, puede ser no tan restrictiva como se esperaba desde un principio, lo que en última instancia beneficia a los productores de terceros países, porque la comitología, el desarrollo de las leyes en Europa, es de esta manera. Es decir, en el momento en el que la ley, en este caso alemana, se propuso por el partido, por la coalición anterior de Angela Merkel, socialistas y socialdemócratas y democristianos, pasó al Comité de Derechos Sociales y Laborales, se votó en el Bundestag, se ratificó en el Bundesrat, se publicó en el Diario Oficial, pero seguimos teniendo el margen de maniobra, que es el que les explico ahora mismo con Christian Lindner. Entonces, pasos a seguir que tocarían ahora, pues a lo que se dedican empresas como Atrevia, en este caso, o otras empresas de asuntos públicos, advocacy y lobby, que es tener en cuenta los intereses, en este caso, de AG Export y de sus asociados, hacérselos llegar, hacérselos conocer en coordinación con las embajadas, en este caso guatemalteca, con el señor Lemke, a los ministerios. ¿A través de qué? A través de comunicaciones oficiales, a través de cartas, a través de participación en ferias y eventos, y idealmente habría sido hacerlo ya desde todo el año anterior, que es cuando estuvimos en este proceso de comitología. Ahora, extrapolando esto a la Unión Europea, la Unión Europea es, visto desde fuera, es complejo entenderlo, pero es un organismo supranacional con capacidad legislativa sobre Estados miembros. Es decir, tenemos 27 Estados miembros que se deben a lo que se legisle en el marco de la Unión Europea, en el marco del Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea. Entonces, cuando una ley o un proyecto de ley se tiene que aprobar, se tiene que proponer por 3 vías. O lo propone la Comisión, que es el Ejecutivo, presidenta alemana también, Ursula von der Leyen, vicepresidente Franz Timmermans, etcétera, etcétera. Lo propone la Comisión, lo propone el Parlamento o lo propone una iniciativa ciudadana europea. En este momento pasa a una comisión del Parlamento Europeo, puede ser, en este caso, al ser diligencia de vida, seguramente sea desarrollo y derechos humanos, y ahí se debate entre políticos de todas las familias y de todos los grupos políticos, se introducen enmiendas, etcétera, etcétera. De ahí se votaría en pleno del Parlamento y de ahí iría a ser negociada de nuevo por Parlamento, Comisión y Unión Europea. Por lo tanto, esto demuestra que tanto ustedes desde Guatemala, tanto empresas colaboradoras en la Unión Europea, tienen poder de influencia dentro de estas leyes. Por lo tanto, mi recomendación en estos 10 minutos, tras
la fantástica explicación de Miguel Solís y ver cómo les puede afectar es que no dejen pasar este tren y se esfuercen ahora por hacer valer sus intereses. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ana María Martín para explicar más en detalle otra ley, en este caso el del mercado francés. Muchas gracias, Mateo. Y bueno, aprovecho también esta ocasión para agradecer la invitación a GESPOR, así mismo como la presencia de las distinguidas autoridades y de todos los miembros que se encuentran hoy presentes en este webinar. Como ha comentado mi compañero, hoy voy a explicar un poco cuál es el desarrollo de toda la ley francesa contra el desperdicio y para la economía circular. Es una ley que se ha lanzado recientemente y al mismo tiempo se está empezando a observar una cierta réplica en otros Estados miembros de la Unión Europea. De todas las acciones que puede llevar a cabo Francia como Estado miembro, sí que es cierto que esta es una de las pequeñas acciones que tienen un importante valor dentro de la Unión Europea, pero de cara, como ha mencionado Mateo, a la presidencia del Consejo de la Unión de Francia en la Unión Europea el próximo enero, es importante tenerla en cuenta. Antes de comenzar a explicarles un poco acerca de esta ley, cuáles son los artículos más importantes, cuáles son los potenciales riesgos y próximos pasos a seguir, así como una hoja de ruta parecida a la que ha realizado Miguel, me gustaría darles un breve escenario de lo que es Francia. Francia es una república que actualmente está presidida por un partido de centro, en este caso el presidente es Emmanuel Macron, y este partido es bastante conocido por sus políticas radicales a favor de la Unión Europea y al mismo tiempo a favor de las empresas privadas, ¿no? Sí que es cierto que de cara a todas las acciones que por el momento se han llevado a cabo, sobre todo tras el COVID, la ley de lucha contra el desperdicio y para la economía circular es una de las que más ha sorprendido por ese carácter verde que va de la mano de la ola verde que se está observando en la Unión Europea, sobre todo tras la aprobación del Pacto Verde y de la estrategia de la granja a la mesa. Cuando hablamos de esta ley de lucha contra el desperdicio y para la economía circular, a la que me voy a estar refiriendo como ley AGEC, por sus siglas en francés, estamos hablando de una ley que fue publicada por el Journal Officiel francés el 10 de febrero de 2020 y entre los cuales los objetivos que más destacan pues, son aquellos que todos conocemos por tener un corte pues, mucho más enfocado hacia la economía circular, protección del medio ambiente, etcétera, como son reducción de residuos, fomento del reciclaje, la reducción y eliminación de los plásticos o bien intentar alargar la vida de los bienes o lo que ya sería conocido como esa economía circular, ¿no? La ley de por sí tiene un enfoque bastante general. Lo que queremos decir con esto es que esta ley no solamente se centra en un sector determinado, sino que puede ser se puede llevar a cualquier sector que sea de nuestro interés, ya que contiene más de un centenar de medidas en los cuales no solamente se muestran limitaciones y restricciones a productos franceses, sino también a aquellos que son importados de terceros países, ¿no? Entonces, es por ello que esta ley es de bastante importancia, no solo en Francia, sino también en el resto de países europeos y de cara a la próxima presidencia de Francia en enero, por una posible réplica en otros Estados miembros y al mismo tiempo pues, que esto pueda llegar a tener un efecto a mayores en la Unión Europea. Cuando hablamos de la ley francesa, tenemos que tener en cuenta, bueno, como ya les he mencionado, que eso no solamente afecta al sector en este caso, como indico aquí, de la fruta, sino que también puede afectar en otros sectores. En esta presentación me voy a centrar en el sector hortofrutícola y de vegetales por el hecho de que es de los sectores que más afectados a nivel de importaciones se ve. ¿Por qué se ve más afectado? Principalmente por dos artículos. El primer artículo es el artículo 77, en el cual se trata todo el tema de recubrimiento de las frutas y hortalizas con plásticos y así pues, la protección o el transporte de estos productos al mismo tiempo con el uso de plásticos, ¿no? Esto viene un poco de la mano de la normativa europea que se decidió en su momento ver la reducción de plásticos de un solo uso. Este artículo dentro de la ley AGEC no solamente se aplica a las frutas y hortalizas que están envasadas en lotes de 1,5 kilos o más, ni tampoco aquellas que tienen que ver que tienen un posible deterioro a granel, ¿no? Básicamente se prevé que el objetivo de este tipo de acciones
incluyan excepciones a ciertos productos, y eso es una de las acciones que desde Atrevia estamos llevando a cabo. En este caso, hemos podido observar cómo en el caso del banano, así como de otros productos, a día de hoy se cuentan como excepción de esto dentro de este artículo 77, pero sí que es cierto que no es el único artículo que pueda afectar al banano, a la fruta en general o bien a los vegetales. Porque en el caso del artículo 80 nos encontramos que también el etiquetado o bien las pegatinas que nosotros podemos encontrar en frutas y verduras también se encuentran contemplados dentro de esta ley y al mismo tiempo por la reducción de las mismas. En Europa sucede una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, en el caso del plátano de Canarias se utilizan etiquetas de cera, por lo que es dentro del concepto de esta ley, de la ley AGEC, está visto como una alternativa mucho más ecológica, que es positiva con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo es mucho más costosa y no todos los sectores pueden permitirse contar con pegatinas de este estilo, ¿no? Entonces, dentro del artículo 80 se indicaba en este caso que a partir de enero de 2022, con un margen actualmente de 1 año y 1 mes, se dejaría de pegar etiquetas directamente en las frutas y hortalizas, siempre y cuando se puedan compostar en casa y que estén fabricadas total o parcialmente con materiales biodegradables. Como les indico, este es el caso, por ejemplo, de esas pegatinas o etiquetas de cera, pero que no todo el mundo puede tener acceso a ese tipo, ¿no? de etiqueta. Nosotros desde Atrevia también estamos trabajando en la presentación de excepciones a este artículo, pero al mismo tiempo se han observado ciertas respuestas por parte tanto de las autoridades europeas como por parte de las autoridades francesas a través de las acciones que hasta la fecha hemos estado realizando. En este caso, las fuentes oficiales francesas han confirmado que este artículo, el artículo 80, solo afectaría a los productos franceses por el momento y no a aquellos importados que entren al país con pegatinas. Por lo que, independientemente de que los productos que nosotros comercialicemos en Francia cuenten con un etiquetado, siempre y cuando ese etiquetado haya sido puesto en el país de origen, todo estaría bien. En el caso de que se importe ese producto y posteriormente se realice el etiquetado, entonces sí que tendríamos que tener en cuenta la ley francesa. Como les indico, existen bastantes excepciones y bastantes regulaciones relativas al curso desde el punto de origen hasta el punto de destino, en los cuales debemos tener en cuenta en parte estos artículos y, dependiendo del sector, otros de la propia ley AGEC. Como parte de la continuación de las acciones que se llevaron a cabo dentro de esta ley, pues nos encontramos una notificación triste entre la Comisión Europea, en los cuales hay ciertos actores clave y que al mismo tiempo pues se han presentado una serie de respuestas a estos artículos. Nosotros en este caso lo mencionamos como posicionamientos o al mismo tiempo respuestas a consultas públicas, en los cuales no solamente las autoridades francesas, sino que también las europeas dan la posibilidad al sector o a los sectores los cuales puedan verse afectados por la implementación de este decreto ley, y básicamente se aportan comentarios. Gracias a esta aportación de comentarios, entre otras acciones, hemos podido observar cómo existe cierta tendencia medioambiental en la Unión Europea, las cuales están comenzando a afectar también por la réplica que les he mencionado de la ley AGEC, ¿no? Entre algunos países que podemos destacar, pues encontramos Alemania, España, Bélgica, Países Bajos o Francia, en este caso, pero con otras medidas, ¿no? Como ya les indicaba, el gobierno de la República Francesa se destaca por tener un perfil muy radical dentro de sus políticas, y parte de ello es ese compromiso del presidente Macron de lograr que exista plásticos cero para 2025 y al mismo tiempo pues un poco poder trasladar este tipo de políticas a la Unión Europea por medio de la presidencia del Consejo. A día de hoy existen una serie de novedades que hay que tener en cuenta dentro de la ley AGEC, pero sí que es cierto que posteriormente mencionaremos también los riesgos que se pueden observar si finalmente no se tienen en cuenta los comentarios aportados por los distintos actores, ¿no? En primer lugar, lo relativo al artículo 77, el que les he comentado que tiene que ver con los plásticos. Recientemente, en octubre de este año, se presentaron ya los principales comentarios. Aspectos claves de este documento
que son de interés para el sector pueden ser, por ejemplo, el aplazamiento de las restricciones hasta junio de 2026 para productos maduros, en los cuales también, por ejemplo, se incluyen plátanos pequeños, pues en el caso específico del banano Cavendish contarán con el mismo aplazamiento o quedan fuera del ámbito de aplicación. Este no es el último producto que dentro del artículo 77 se considera como excepción. Existen otro número de frutas tropicales, así como de vegetales que también quedan contemplados dentro de las excepciones del artículo 77. Asimismo, la Comisión Europea recientemente lanzó unas observaciones razonadas sobre este artículo, entre otros, la consideración de que la ley francesa es desproporcionada, de que este decreto ley lleva mucho más de la directiva que se transpuso en la Unión Europea y de que las medidas son, como ya les hemos mencionado, muy radicales, muy ambiciosas, y por este caso la Comisión Europea, entre otros, ha permitido, pues, ha destacado que va en contra de ciertos artículos de la directiva, como por ejemplo la libertad de comercialización. Es decir, a día de hoy existe podemos decirlo, entre comillas, limbo de la ley AGEC, en las cuales ciertos artículos deben ser revisados porque van en contra de las acciones tomadas dentro de la Unión Europea, lo cual nos daría un margen más amplio de negociación en el caso de que exista algún artículo que afecte directamente a un sector o bien para incluir excepciones, como ya hemos mencionado anteriormente. En lo relativo al artículo 80, es un artículo que todavía sigue pendiente de confirmación y publicación. Hasta el día de hoy se sigue, entre comillas, peleando un poco el tema de los etiquetados y parte de ello pues, también tiene que ver que las indicaciones de la Comisión Europea relativas al artículo 77 también son aplicables al artículo 80. Es decir, siguen considerando que las medidas tomadas por Francia son bastante radicales y que no deben implementarse en un tan corto tiempo. Y al mismo tiempo se está planteando la idea de lanzar un recurso legal para la eliminación incluso de este artículo dentro de la propia ley. Otros aspectos a destacar dentro del artículo 80, como ya les hemos indicado, es que solo se aplicaría a aquellas pegatinas colocadas en Francia. Entonces, este elemento hay que tenerlo muy en cuenta independientemente del producto que sea, si finalmente se comercializa con una pegatina. Cuando hablamos de riesgos, podemos decir que principalmente nos encontramos 4 y yo creo que son los más importantes a tener en cuenta independientemente del sector. En este caso, las disrupciones en el flujo comercial actual por las limitaciones que se puedan encontrar en frontera a la hora de comercializar en Francia y no solamente en ese país, sino también en otros que puedan estar imitando estas acciones llevadas a cabo por la República Francesa. Al mismo tiempo, un aumento de los costos, como ya les hemos mencionado. Al fin y al cabo, el hecho de cumplir con ese tipo de normativas implica que hay un aumento también en los costos de empaquetado, de etiquetado, que generalmente serán cubiertos por el país de origen y que no siempre se considera a la hora de establecer estas leyes. Es por ello que es muy importante todos estos periodos de consulta y que desde Atrevia siempre estamos trabajando en la presentación de excepciones. Al mismo tiempo, como ya les he estado indicando, la réplica de acciones de Francia por otros Estados miembros de la Unión Europea, cabe destacar que no es un riesgo que digamos muy elevado, pero que sí está presente. Es decir, a continuación les hablaré de otros Estados miembros europeos que están comenzando a adoptar leyes y que, como ya ha indicado Yolanda, en el caso de España, también por el medio del Real Decreto de Envases y Residuos se está empezando a aplicar. Y finalmente, el endurecimiento de las medidas tomadas por la Unión Europea hasta la fecha, en el hipotético caso de que se presente que verdaderamente las medidas adoptadas por Francia son de valor y son relevantes para la reducción del uso de plástico y para garantizar esa economía circular, es un escenario hipotético y muy poco probable, pero sí que es cierto que no habría que descartarlo. Con esto, algunos de los riesgos que ya les hemos mencionado, el aumento de los costos, por lo que les he comentado esas etiquetas compostables, o bien por la implementación de medidas en ciertos Estados miembros que ya se tienen, pero a nivel global para poder comercializar en Europa. La réplica de acciones por parte de otros Estados miembros que hemos estado comentando. En el caso de Italia existe una ley de despilfarro cero que ya está presente desde hace un par de años, pero que a día de hoy se está planteando una ampliación y una revisión de la misma. Cabe destacar que en el caso de Italia siguen posponiendo la fecha de revisión, por lo que a día de hoy se sigue con un margen en el caso de encontrarse con problemas dentro del sector italiano. En el caso de España, este anteproyecto, que ya es un real decreto, de la Ley de la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, el cual estuvo abierto a comentarios hasta la semana pasada. A día de hoy se pueden seguir planteando preguntas al Ministerio de
bueno, al ministerio que está encargándose de la revisión y al mismo tiempo, de cara al próximo año, poder formar parte de las posibles excepciones que se incluyan. A día de hoy, desde Atrevia no hemos notificado ningún caso de alerta ni de preocupación dentro de España, ya que principalmente se centra en aquello, en el caso, por ejemplo, de los plásticos y del etiquetado, de manera similar al caso francés, que tengan que sea realizado dentro del Estado miembro, es decir, dentro de España. Todo aquello que sea importado no necesariamente se ve afectado, pero por nuestra parte seguimos trabajando en la presentación de excepciones. Siempre es mejor que quede claro que no quede claro ni por escrito. Y finalmente, pues Alemania también se está uniendo al resto de iniciativas europeas y en este caso, por el momento no se está observando ningún proyecto de ley ni ninguna ley que pueda afectar directamente, pero sí que es cierto que de cara a un futuro se plantea. Finalmente, las conclusiones que les queremos destacar son pues el artículo 77 y 80, que no solamente se aplicaría a, como les menciono, Francia, sino también pues, se puede ver una réplica en otros Estados miembros. Y finalmente, disrupciones en el flujo comercial, el aumento de costos, la réplica por parte de otros Estados miembros, en este caso en especial España, y el endurecimiento de las medidas tomadas por la Unión Europea hasta la fecha. Con esto termino mi presentación. Tanto mi compañero Mateo como yo estaremos encantados de responder cualquier pregunta y es para nosotros un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo, Ana María. Realmente un panorama muy amplio en el tema de regulaciones y tendencias en la Unión Europea. Y para empezar ya los comentarios, quisiera invitar a Gabriel Orellana, que es nuestro consejero de la Embajada ante el Reino de Bélgica, y a William Eduardo Turtón, que es nuestro consejero de la Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos, que además Países Bajos es un país en Europa que también está marcando fuertemente tendencias en temas de sostenibilidad, a que nos comenten un poquito de lo que hemos conversado esta mañana. Quisiera aprovechar una pregunta por ahí, tal vez ustedes la pueden abordar, si la ley alemana no solo está, digamos, en debida diligencia en temas laborales o de derechos humanos, sino también abarca la parte ambiental. Así que bienvenidos, William, y ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Gabriel, aunque no lo veo conectado, creo que tuvo que salir, pero William está ahí. Ok, entonces William, adelante, por favor, coméntanos un poco al respecto y empecemos ya con algunas preguntas y comentarios de nuestros asistentes. Gracias. Muchas gracias, Yolanda y Miguel. Muchas gracias a los panelistas por su presentación y a los participantes en este importante webinar. Bueno, sí, efectivamente, Países Bajos es un país que también marca tendencia en cuanto a temas de sostenibilidad. Precisamente la semana pasada el ministro de Brown comentaba que también están viendo las posibilidades de empezar a hacer una legislación interna en cuanto a estos temas, como lo está haciendo Alemania, con el argumento de que pues la Comisión Europea se ha tardado ya más de 150 días en darle seguimiento a esto. Ellos son anuentes de que les gustaría trabajar estos temas siempre en temas regionales, pero que si de no poderse llegar a un acuerdo hasta la fecha, pues sí poder empezar a crear ya ellos su propia legislación a nivel nacional. Esto también lo justifican diciendo de que pues primero lo que quieren hacer es para ponerle más presión a la Unión Europea y que se logre un acuerdo lo antes posible, y que de igual forma si lo empiezan a trabajar ya, pues ya sería un paso adelante para cuando la Comisión lo implemente, ¿no? Aparte de ello, pues de la ley en especial, es bastante importante mencionar que sí, para Países Bajos la economía circular ha sido pues un caballo de batalla desde los últimos años. Han propuesto ya desde hace algunos años 5 agendas de transición para cambiar de economía lineal a circular. Y pues igual que los demás países europeos, planean reducir este tema de volverse una economía completamente circular al año 2050 y reducir en un 50% el uso de las materias primas para el 2030. Son metas pues bastante ambiciosas. Veo mucho también el tema que mi antecesora platicaba sobre la economía circular. En lo personal me gustaría recomendarles a los oyentes también un libro que a mí me ayudó mucho para entender estos conceptos, que es La economía de la dona, de la economista Kate Raworth. Y pues explica bastante fácil y de una forma bastante
entendible la perspectiva que tenemos que tener como productores y cómo poder entender esta nueva forma de pensar, de producir y de interactuar entre empresas en un nivel internacional. Creo que con esto terminaría pues mi comentario. Si también alguien tiene alguna duda en específico de Países Bajos, con mucho gusto podría también aunar un poco al tema. No sé, Yolanda, si podemos darle respuesta a un par de preguntas que vi en el chat. Creo que hace unos minutitos, vamos a ver si lo tengo aquí bien, Ana Contreras había preguntado sobre, sobre temas ambientales dentro de la ley, correcto. Sí, efectivamente lo contempla, lo considera y lo pone en un punto muy central, todo este tipo de temas. A esto hay que recordar el excelente análisis que hacía Mateo en términos de quién está ahora en dónde, manejando qué cartera del nuevo gabinete alemán. Es decir, tanto la cartera de Agricultura como de Comercio, por ejemplo, son manejados por el Partido Verde, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una cosa muy importante, no sé si sabían esto, el Ministerio de Economía cambia de nombre, incluso. Pasa de ser Ministerio de Economía y Energía a ser Ministerio de Economía y Asuntos Ambientales. Es decir, desde ahí se puede notar una prioridad a estos temas dentro de la psique, dentro de la idea que tiene este nuevo gobierno de coalición. Lo otro que me gustaría... ella pregunta también si existe una versión en español. Sí existe, sin embargo, yo le recomendaría quedarse, si usted domina el alemán, adelante, y si no, quedarse en la versión en inglés, porque es la versión oficial de la traducción del gobierno alemán. Ellos nos han prometido unas traducciones a varios otros idiomas, estoy seguro que vendrán muy pronto, pero me quedaría yo con el documento original del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán para, tenía un profesor en la universidad que decía traduttore e traditore. Y el traductor es un traidor, ¿no? Entonces, es preferible tener esa versión oficial para no tener ninguno de estos problemas. Y la última pregunta que nos hacía Ana era aquí está, de acuerdo al proceso de implementación, ¿en qué momento tendrá impacto o pudiese considerarse ya como un requisito para las empresas guatemaltecas, Miguel? Para las empresas alemanas que mencionamos, inicia en 2023. Esto tiene que ver, lo que quiere decir esto es que a partir de ese momento, dependiendo de la dinámica que usted tenga con su cliente, así será el momento en que él le empiece a requerir documentación, ¿no? Es decir, si usted despacha y factura cada mes, entonces, pues, inmediatamente iniciará. Si su dinámica es anual, pues dependerá de ello, ¿no? Pero es a partir de 2023. Creo que Mateo quería comentar algo más ahí. Gracias, sí, Mateo. correcto. Solo por... También el tema del 2023, Mateo, tal vez nos aclaras, es únicamente para empresas de X número de empleados y va a ser progresiva. Esta también tema. Gracias. Correcto. Muchas gracias, Yolanda. Solo muchas Mateo, gracias, disculpa, Miguel. Veo que ya está Gabriel Orellana ahí. Después tuyo, si le podemos dar paso, sería de gran valor la opinión de nuestro colega. Correcto, pues muy brevemente, medioambientalmente, los daños que se distinguen en esta ley alemana son dos categorías. Uno, daños medioambientales que deriven en daños de los derechos humanos y luego, segundo, daños medioambientales independientes. Lo tengo ahora mismo justo delante en la ley. Entonces, los primeros daños medioambientales que deriven en peligro para los derechos humanos serían daños al suelo, a la contaminación del agua, contaminación atmosférica, acústica o consumo excesivo del agua. Y se entiende que son contra los derechos humanos porque atentan
o sea, porque se busca un beneficio económico antes que un sustento alimentario, se deteriora el acceso a agua potable, se deteriora las instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera. En el segundo lugar, los riesgos medioambientales independientes pues, se derivan de acuerdos internacionales como que hayan sido ratificados, esto es importante, por Alemania, es decir, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos, el Convenio de Basilea sobre control de movimientos de residuos transfronterizos, el Convenio de Minamata sobre emisiones de mercurio, es decir, todo esto está tipificado, los que sí serían daños dentro de la ley y los que no. Y ahora, comentando lo que decía Yolanda sobre la aplicación, empieza en el 2023 para empresas de más de 3.000 trabajadores y en el 2024 será para empresas de hasta 1.000 trabajadores. Ojo, no son empresas guatemaltecas de 3.000 trabajadores o de 1.000 trabajadores, son empresas alemanas de 3.000 trabajadores o de más de 1.000 trabajadores, pero se ven afectados sus proveedores directos. Por eso yo utilizaba el ejemplo de los supermercados, porque es muy ilustrativo. Un supermercado se aprovisiona de azúcar, de banano, de aguacate, de pitaya, etcétera, etcétera, de un proveedor directo, en este caso guatemalteco. Yo utilizo el mundo agroalimentario porque es el que más conozco y el que más me apasiona, pero también es importante, minería entra aquí dentro, componentes de automóviles entra en esta ley, textil entra en esta ley y ojo porque el textil es un sector en el que se ha puesto mucho el foco también por el uso de productos químicos en la decoloración, en el tratamiento y las condiciones del textil. No es el caso de Guatemala, pero por ejemplo de grandes empresas europeas como el grupo Inditex o H&M que son proveedores pues países como Bangladesh o el sudeste asiático, también se cuestionan mucho las condiciones de los trabajadores en estos sitios y esto entraría dentro de la ley. Gracias, Mateo. Nos preguntan definitivamente este tema ambiental, solo quisiera aclarar. Ahorita las Naciones Unidas está considerando el incorporar los temas ambientales como un derecho humano. En este momento únicamente es si se derivan en temas de salud, pero el tema, digamos, si pasa eventualmente a constituirse un derecho humano, obviamente se incluirá en esta ley. Y la otra pregunta es, aquí nos acompaña alguien de plantas ornamentales. ¿Algo que comentar específicamente cómo beneficia o afectan estos temas en ese sector? Y ahorita le paso a Gabriel también la palabra. Gracias. El sector de las plantas, tanto decorativas como para semilla, está totalmente afectado. Los esquejes ornamentales, la flor cortada, y en este sentido, el consejo que yo le daría a un exportador guatemalteco es que se aproveche de su posición que tiene de buena imagen con respecto a los competidores. Y esto es claro, y aquí se tienen ustedes que apoyar tanto en las oficinas comerciales como en sus ministerios de exteriores y de promoción de las exportaciones, puesto que ustedes ya tienen unos convenios ratificados, no solo en derechos humanos, sino en protección, y cuentan con agencias de certificación, tanto ISO como otras que pueden ser Fairtrade, Rainforest Alliance, que tienen, por ejemplo, cacauteros, cafeteros, y esto es positivo, esto es lo que busca la ley, que se premien las buenas prácticas, pero lo que ustedes deben pelear también es que esta certificación, cumplir con buenas prácticas, tiene unos costes. Por lo tanto, que se reconozca esta buena práctica también con un precio de compra digno. Exactamente, Mateo, y a ese punto vamos. Es decir, vemos estos temas desde AGEXPOR, obviamente, como un tema de retos, pero también de oportunidades. Es decir, si nosotros podemos diferenciarnos e ir más adelante que otros competidores a través de incorporar estos atributos ambientales o sociales a la producción, podemos tener un tema de diferenciación. Habría que ver si esto se reconoce en precio. Y quizá, Gabriel, nos puedes comentar algo al respecto y bienvenido. Bueno, muchas gracias y disculpen la tardanza. Bueno, es un tema muy interesante. Creo que al nivel europeo está agarrando muchísima fuerza y por mi parte hemos visto cómo el tema de las cadenas de suministro y la debida diligencia ha estado introduciéndose en distintas propuestas legislativas que ha hecho la Comisión y no netamente una sola.
Es interesante también ver cómo la legislación alemana abrió brecha en cuanto a los estándares que quieren fijar, y en cierta forma aquí en la Comisión Europea fue leído como una forma de Alemania de influenciar el texto que se iba a producir en términos de debida diligencia, pero ese proyecto al parecer se ha detenido, fue postergado varias veces y actualmente ya no aparece ni siquiera en el programa de trabajo de la Comisión para 2022. Lo cual indica que han tenido ciertos problemas entre los Estados miembros y la Comisión para definir el aspecto. No obstante, se acaba de publicar la ley la propuesta sobre deforestación en cadenas de suministro, que incluye elementos de debida diligencia. Entonces, por eso es muy interesante ver cómo, no obstante, no se está trabajando el tema netamente de las cadenas de suministro y debida diligencia y la obligación de las compañías europeas a monitorear esa forma de producción sostenible en terceros países, pero sí se está introduciendo en otros textos. También en el Parlamento europeo se están discutiendo propuestas para hacer de los temas medioambientales temas ya penales, o sea, responsabilidad penal por violaciones a derechos ambientales. Y bueno, es una tendencia que se viene. Por nuestra parte, creemos que lo más importante es que los productores las conozcan y puedan tomar las medidas adecuadas para minimizar al máximo los problemas y que les puede causar, y sobre todo los costos, porque sí habrá un incremento en los costos de producción debido a estas nuevas normativas que se vienen, y es muy difícil oponerse a ellas en cierta forma. Actualmente hay países que tienen ciertas dudas sobre cómo se van a implementar o si están en total línea con la normativa de la OMC, pero lo más posible es que al final del día las van a aceptar. Entonces es algo que tenemos que aceptar tristemente como terceros países, y sobre todo si queremos que Europa siga siendo un mercado atractivo para nosotros, para nuestros productos. Europa, mal que bien, también está presionando a sus socios comerciales grandes como Estados Unidos, Canadá, para que vayan en la misma línea. El 17 de noviembre se promulgó se presentó la propuesta sobre deforestación, y hace una semana se presentó una muy similar en Reino Unido. Entonces vemos cómo estas propuestas están siendo seguidas por otros mercados y otros países que al final nos van a poner en una encrucijada y tenemos que estar preparados. Entonces, desde nuestra perspectiva en Bélgica, sí estamos monitoreando, estamos viendo la forma de ver cómo podemos maniobrar para que no sean tan agresivas estas propuestas. Gracias, pero sí es algo que al final del día vamos a tener que estar preparados. Lo que tú mencionas, Gabriel, es cierto. El debate de Bruselas se está trasladando a Ginebra en el seno de la OMC. Entonces hay un tema, digamos, de atención ahí y de defensa de intereses comerciales de la región. Mateo, quisiera preguntarte lo siguiente. Ana nos dice, sí, sería importante conocer si estas leyes establecen algún tipo de incentivo o acreditación al cumplimiento. Cuéntanos un poco, digamos, al menos responsabilidad compartida. ¿Qué hay de esto en las leyes? De momento, siento no poder la respuesta que me gustaría, pero es no. No hay incentivo, entendemos incentivo fiscal o incentivo económico a modo de subvenciones, etcétera, para que se cumpla, no. Se presume
que se debe cumplir la ley y lo que se hace es un mecanismo coercitivo a quien no la cumpla, lo que en derecho se llamaría una hipertrofia del derecho administrativo, porque es una sanción administrativa la que explicó Miguel Solís, multas sobre la facturación del ejercicio anterior o restringir a la empresa alemana de participar en concursos públicos alemanes. Se entiende que la empresa alemana tiene que escoger bien sus proveedores, entonces que no se preocupe el productor guatemalteco porque no le va a caer una multa a él per se, lo que tiene que hacer es diferenciarse sobre sus competidores y decir que ellos no incumplen la diligencia debida. Por poner un ejemplo práctico, porque creo que así se puede entender mejor, el cardamomo es un sector muy importante en Guatemala. ¿Y quiénes son los competidores productores mundiales de cardamomo de Guatemala? Sudeste de India, Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea, Tanzania. Es decir, aquí se tiene que demostrar que la producción de cardamomo en Guatemala es mucho más sostenible, es mucho más ecológica, es mucho más responsable que en estos otros países. Por lo tanto, a la hora, pues los proveedores de proveerse, valga la redundancia, de cardamomo, tienen que escoger a los guatemaltecos respecto de los nuevoguineanos o Sri Lanka. Efectivamente. Y Ana pregunta... Perdón, sí, me refiero también a que se hayan contemplado obligaciones para las empresas alemanas de pagar precios competitivos a las cadenas. En la ley de cadena de suministros no habla de precios, esa sería la ley de estructura de mercado agrario y estas son las transposiciones de las leyes de prácticas comerciales desleales. Se contempla que esté prohibido hacer dumping, pagar por debajo de los costes de producción, pero no todos consideran los costes de certificación como costes de producción y eso es lo que hay que pelear. Es decir, cuando se introducen enmiendas, cuando se hacen consultas públicas, cuando se participa en reuniones, pues las que explicaba mi compañera Ana María Martín, tenemos que explicar, ojo, para nosotros poder vender a mercados europeos nos piden una certificación que nos cuesta un dinero. Este coste se tiene que considerar un coste de producción, por lo tanto se tiene que compartir, tiene que existir la responsabilidad compartida entre todos los agentes de la cadena de suministro. Esta es una pelea que desde Atrevia, con variedad de clientes que se ven afectados por estas leyes y otras, tenemos y hemos tenido casos de éxito, como comentaba nuestra compañera Ana María, ya sea por excepciones a la norma o por periodos extraordinarios para nosotros poder adaptarnos. Por aquí hay una pregunta que tal vez si Ana María está por aquí nos puede ayudar a contestar. Dice, en el tema de agricultura, las certificaciones están tomando más valor, pero en el tema de supermercados se están solicitando más controles y acreditaciones. Me imagino que se refiere a los temas privados, las normas privadas de supermercados, que es un tema complicado. Y cómo esto puede esperarse que esté apoyando con la relación de gran inestabilidad que hay en el momento en los mercados. Yo creo que este tema nos preocupa muchísimo porque estamos viendo normativas privadas en supermercados. ¿Qué podemos hacer ahí? Ana María, Mateo, cuéntenos un poco. No solamente en el sector de la agricultura se ha observado, sino también yo diría en todos los sectores. Nosotros desde Atrevia hemos estado trabajando ya desde hace 2 años en contacto constante tanto con retailers como con certificadores por acciones de este estilo, ¿no? Nosotros a esto lo llamamos un concepto de, entre comillas, de responsabilidad compartida. En este caso, cada actor de la cadena de valor debe tomar su propia responsabilidad sobre los costes que ellos exigen. Al fin y al día, no solamente el productor debe ser el único que cubra todos estos costes, porque al fin y al cabo el beneficio que luego se lleva es mínimo, incluso a veces no es el suficiente, ¿no? En comparación con todas las medidas que te exigen para poder acceder al mercado europeo. En este caso, las acciones no son complicadas, lo parecen, por la cantidad de, por así decirlo, obstáculos que nos ponen en el camino, pero en este caso hay que abordarlo de manera separada. Por un lado las certificadoras y por otro lado los supermercados, ¿no? A nosotros a nivel personal puede incluso aportar comentarios mi compañero Mateo. Hemos llegado a conseguir la revalorización de ciertos productos por el conjunto con supermercados, quienes ellos mismos ponen sus propias normativas dentro del mercado, y con las certificadoras la revalorización de las medidas que se toman año tras año, ¿no? El poder revisar esas normas y ver cómo podemos adaptarlo a nuestros productos. Exacto, por poner unos nombres sobre la mesa, desde Tesco, el británico, o Marks & Spencer, también británico, hasta Aldi, alemán,
hemos conseguido que tengan en especial consideración determinados productos, pero esto es si me permiten la expresión, un toma y daca, porque si ustedes no hacen ruido, no presionan, ellos pues tienen el poder de negociación. Clarísimo. Bueno, estamos llegando a nuestro final. Únicamente quisiera recordarles que por favor nos ayuden a evaluar este seminario, porque creo que ha sido interesantísimo, pero nos gustaría escucharlos en qué podemos mejorar, qué otros temas están interesados en que desarrollemos. No sé si quieren concluir un minuto cada uno, nos vamos a pasar unos minutitos, pero tal vez de parte de Atrevia, Mateo, y de parte de Relaciones Exteriores, Miguel, un minuto. Pues nada, un minuto haciendo honor al tiempo. Muchísimas gracias, como decía al principio de mi intervención, por darnos esta oportunidad y poder también ponernos cara a las personas que hacemos cada día valer sus intereses en el mercado europeo. Desde Atrevia, tanto mi compañera Ana María como yo estamos a su disposición para debatir o discutir cualquier caso en particular, porque al final generalizar tanto sobre esta ley o sobre tratados de libre comercio siempre tienen sus particularidades por sector. Estamos a su plena disposición. Lo que quiero hacer notar es que vean la importancia que tiene el mercado europeo y determinados países como Alemania, Francia, países de 80, de 65 millones de personas que representan gran parte del Producto Interior Bruto dentro de Europa y de las fuertes presiones legislativas dentro de las instituciones europeas. Por lo tanto, hacerse notar y hacer valer los intereses dentro de estos mercados estratégicos repercute que el día de mañana, pues, países más pequeños como Polonia, Grecia o Bulgaria directamente tengan las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Y es algo justo, nos pusiste la pelota en la cancha, porque es un tema que tenemos que trabajar de la mano con Relaciones Exteriores. Miguel, por favor. Sí, y justo, sí lo tengo, ¿no? Sí. Justo ese tema quería tocar. Primero agradecer a los colegas, al señor Orellana, al señor Turton, sus valiosísimos comentarios. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresar y reiterar nuestro compromiso de apoyo. Este es un tema que tiene que salir de esta esfera de conversación quizá académica, estratégica, y la intención es que llegue a sus oficinas, que usted lo conozca, se interese, pueda adaptarse, pueda encontrar oportunidades de negocio, al mismo tiempo que se toque y se discuta en las gremiales, en las cámaras, porque es la mejor forma de generar una posición de industria, una posición de sector que puede llegar a nuestro gabinete, a nuestro Ministerio de Economía, a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y poder tener, como bien decía Mateo, una posición y una proactividad dentro de la gran discusión en el mercado de destino que vaya de acorde con nuestros intereses. Y lo último, recordar es, yo estoy convencido que la mayoría de las compañías en Guatemala tienen ya y cumplen ya con estos estándares. Esto es muy importante decirlo. Segundo, a todos aquellos que ya participan en el mercado europeo, acérquense con su contraparte. Ellos también están igual de preocupados que nosotros, igual de proactivos, y también están buscando oportunidades comerciales. Así que acérquese, converse con ellos, que es la mejor forma de poder, pues, estar adelante de la ola, ¿no? Una analogía un poco muy utilizada últimamente, pero bueno, agradezco a todos los participantes y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Cerrando únicamente con una nota positiva, recordar lo que dije al principio. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea son 13 billones de euros, lo que nos da unas grandes oportunidades para colocar nuestros productos y servicios a ese gran mercado, que además es un mercado que paga muy bien. Tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía para prepararnos. Lo que tú mencionabas, Miguel, es cierto, muchas de las empresas ya están preparados y lo único que quizás necesitan es visibilizar los temas,
sistematizarlos y evidenciarlos, y para eso estamos en AGEXPOR, ¿verdad? Acérquense a nosotros, tenemos servicios, un catálogo de servicios de sostenibilidad a sus órdenes, y muchísimas gracias. Feliz día a todos y que tengan unas felices fiestas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.